En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso. Comenzamos saludando y dando la bienvenida a nuestra invitada, Carmen Hernández Antolín. Carmen, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Capital Radio. Muchas gracias a vosotros, a ti José Joaquín y a todo el equipo por acogerme y nada, por pasar un rato con vosotros. Yo he puesto unos puntos suspensivos cuando he dicho, de momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego ya entenderemos por qué. Porque son muchos cambios, muchos ministerios, y seguro que ahí no queda todo. Este programa fundamentalmente lo que quiere es poner en valor a tantísimos empleados públicos que trabajan en las administraciones, en todas ellas, y conocer un poco cómo han llegado a plantearse el hecho de ser funcionario público. ¿Cómo es eso del servicio a la comunidad que también se desarrolla en tantos momentos? Siguen más lejos. Cuando la semana pasada con el gran apagón dijimos en un momento determinado, luego todo funciona al momento que viene la luz. No, todo funciona porque durante el tiempo que ha estado la avería ha habido miles de funcionarios que han estado detrás preparando todo para que todo, en el momento que estuviera recuperada la energía eléctrica, funcionase. Todo eso es un trabajo a veces que pasa desapercibido, pero gracias a unos grandes servicios públicos en España funcionamos así. Bueno, y nuestra invitada, el perfil suyo es muy divertido. A mí me gustan muchas de las cosas que tú has hecho, Carmen. De verdad. Gracias. Ya, cuando hemos comentado para preparar este programa, tú eres la séptima de una familia de ocho hermanos. Sí. La séptima, tienes por delante un Nada montón menos. de ellos. ¿Eso era una ventaja o un inconveniente? Uy, para mí una ventaja. Yo creo que es un patrimonio que uno lleva toda la vida, siempre y cuando, claro, te lleves bien. Pero, y sobre todo ser la séptima porque pasas desapercibida, nadie te hace ni caso, Claro. Entonces te tienes que buscar un poco la manera de salir adelante y bien, tengo muy buen recuerdo de mis años en casa todos, donde había que compartir, te enseñan a compartir, Obviamente, claro. a ceder muchísimo y a principios como eso, la solidaridad, la fraternidad, cosas que son muy válidas luego en la vida y en la función pública, por supuesto. Sin duda. De niña alineabas a las muñecas ahí en las sillas en tu cuarto y te ponías a darles clases. ¿Esto ya era el principio de una vocación como tal docente o cómo lo veías tú en ese momento? A ver, es verdad eso, sí, era una manera de divertirme. Yo todo esto lo sé porque me lo contáis, ¿eh? Sí, ya lo sé. Y ya. yo luego le saco punta a lo que me interesa de cada una de vuestras historias. Sí. Bueno, estamos hablando hace muchos años, pero No tanto. efectivamente, yo Eres alineaba joven. no solo mis muñecas, todas las de la casa, las de mis hermanas también, todas perfectamente en estado de revista, las ponía en sillas y yo me ponía a darles clase. A mí me parecía la educación fundamental, entonces, y me sigue pareciendo, y yo podía estirarme toda la tarde. La única persona humana que solía estar allí es mi hermana, que la pobre se tragaba todas las clases. Y nada, era una manera de divertirse. Mi hermana pequeña, O sea, claro, las mayores de nada. mayor, claro, para Eso decir, es. tú tienes que quedar aquí porque para eso soy yo tu Eso hermana es. mayor, claro. Y luego, pues eso, las castigaba. Entonces una se iba al pasillo, me venía alguien, que de esta muñeca que sea tal. Digo, no, que está castigada, que está en el pasillo. Cosas así. Qué barbaridad. Pero bueno, es el principio de una vocación. No sé, siempre me ha gustado, siempre he tenido esas ganas de enseñar lo que uno sabe, vamos, que tampoco es mucho, pero bueno, compartir. Y sobre todo se aprende mucho enseñando. Sin duda, Sí. yo creo que sí. Vamos a ver, te defines como inquieta desde pequeña, y hemos visto luego veremos en tu carrera profesional también lo ha sido. ¿Esto para ti era en ese momento de pequeña, era un hándicap o era una gran ventaja? ¿Cómo te lo planteabas tú en ese momento? A ver, yo en ese momento no me planteaba nada. Yo era inquieta y punto. Pero bueno, lo era porque yo ¿Pero tenía te que estar... castigaban por ser inquieta No. o lo veías como una ventaja? No, Porque... bueno, sí, alguna vez tal... No, el caso es que, que siempre tenía que estar haciendo algo. Entonces iniciaba muchas actividades Ahora y luego hablamos de me ello, quedaba sí. con las que me gustaban. Claro. Pero he iniciado deportes de todo tipo, he leído libros de todo tipo. Entonces, bueno, estaba abierta a todo. No me he cerrado nunca en banda porque para mí el día tenía 24 horas y yo tenía que rellenar eso como fuera. Y el colegio te rellena una parte, claro. pero yo necesitaba mucho más. Y para mí siempre fueron mucho más importantes las extraescolares, por decirlo así, que las escolares, porque yo las escolares iba
Iba, obligada, hacía, tal, pero claro, hacía mi papel, pero vamos, que bueno, que no le daba especial importancia. Oye, te presentabas a concursos en Madrid, San Sebastián, decías, de pintura, redacción, fotografía, disfraces. ¿Cuál de ellos te sentías más Carmen? Eso, a ver, esa era yo, efectivamente. A todo lo que había, pues yo me presentaba, por si acaso caía. Y la verdad es que, bueno, algunos premios gané, efectivamente. Pues mira, hombre, los de pintura siempre me ha encantado la pintura. Ajá. Siempre he tenido material de pintura a mi alcance. Y luego escritura, también me ha gustado muchísimo escribir. Uh-huh. Y quizá esos también, hombre, me he presentado a otros de fotografía y yo no soy nada buena, ni tengo material, ni nada, pero bueno, nos presentábamos además en grupos. Fuimos la familia entera a un concurso que hubo de fotografía, nos divertimos muchísimo. Qué bueno. Y bueno, y sí, en Madrid también, pues los que hacían los grandes almacenes, los que hacían tiendas. Un concurso, ahí estaba Carmen para apuntarse, por si acaso sonaba la flauta, ganaba o no ganaba también. Eso es. Eras buena estudiante y me decías que salías voluntaria para todo. A la pizarra, salías a poner un tema, luego decías que sacabas entradas para el teatro, clases de gimnasia, las pequeñas, obviamente igual que esas clases que tú dabas en tu cuarto. Incluso ir al tanatorio, he visto. Sí, también. ¿Cómo era esa anécdota del tanatorio? Porque yo necesitaba hacer algo distinto. A mí me cansaba mucho tiempo estar sentada, escuchando. Yo necesitaba hacer cosas. Entonces, en cuanto había la posibilidad me daba igual, yo qué sé, recoger papeles del jardín. Sí. O sea, no era un afán de destacar, sino realmente era un afán de participar, de estar activa en todo, ¿no? Sí, de estar activa, de aprender cosas y de ampliar un poco el círculo de actividades a mi alcance. Uh-huh. Luego también veo aquí baile, deportes varios, que me decías antes los deportes, y 17 años, movida madrileña. Ahí hay que hacer un parón. Ahí tuviste que parar un poco las otras actividades, te ganaba más la movida, te ganaba más los estudios, seguías siendo buena estudiante. ¿Cómo era ese tiempo? A ver, pues sí, efectivamente. A ver, yo seguí siendo estudiante, bastante buena. Seguro, sí. Claro. Y sí, quizá, hombre, las actividades extraescolares se vieron un poquito mermadas, ¿no? Claro, afectadas. Claro. Y sí, yo he sido de salir sin parar, sin medida, vamos. Salir muchísimo, pero con cierto equilibrio, vamos, que nunca me ha sido perjudicial. No me he metido nunca en nada perjudicial. Siempre he tenido, creo, muy buen olfato, un sexto sentido. Y raciocinio también, sin duda. Claro. Bueno, pues sí, algo habré tenido ahí, pero nunca me he puesto en un peligro que luego haya tenido consecuencias, no. Y luego también te pones a trabajar por aquello de tener algo de dinero para tus gastos y tal, y sobre todo para viajar, ¿no? Yo creo que guardabas el dinero para poder viajar, conocer otros países, otros idiomas también. Sí. Y vendías enciclopedias, dabas clases, vendías parcelas, vendías casas, vendías esto. Pero bueno, de verdad, eres multifacética. Era multifacética. Luego es verdad que se ha visto en mi carrera. Efectivamente, yo necesitaba hacer cosas, entonces, pues sí, vendí enciclopedias por las casas, a puerta fría que se llamaba entonces, sí. Y eso me sirvió para hacer cursos de ventas, que yo no tenía ni idea, pero aprendí de esa manera, y luego daba clases pues a muchos niños del barrio. Eso no era tanto por el dinero, es que me gustaba y me hacía amigo de ellos, de los padres, luego a lo mejor me hacían un regalillo. Bueno, el caso es que a mí todo aquello me divertía muchísimo y lo hacía. Y no sé qué más actividades me has comentado. El caso era hacer algo. Eso te iba a decir. Y sacar dinero, efectivamente. Me venía muy bien. A ver, yo vivía en una familia que no nos ha faltado de nada, afortunadamente. Pero bueno, la verdad que no nos ha faltado nada en cuanto a libros, en cuanto a estudios, en cuanto a alimentación y tal, pero los caprichos cero. Claro, o sea, cero, nada. Entonces, claro, yo tenía interés en tener esas cosas y sobre todo tenía mucho interés, como dices tú, en viajar y en aprender idiomas. No es que tuviera especial facilidad, pero es verdad que nunca he parado de aprender idiomas. De hecho, el año pasado, por ejemplo, empecé a estudiar italiano para una plaza que luego no me la dieron, pero bueno, ya tengo mi título de italiano. Entonces, claro, yo he tenido que estar continuamente aprendiendo algo, porque si no,
si no la vida es aburrida. Sin duda. Oye, ¿y tú crees que esto de ser muy activa te ha ayudado mucho en lo que ha sido tu carrera en la administración posteriormente? Pues mira, me ha ayudado, pero a veces también me han frenado, porque claro, yo tenía un ritmo de trabajo, de estudio y tal, que depende del lugar donde estés, claro, gusta, no gusta, encaja o no, etcétera. Va con la línea política que en un momento dado hace falta o no. Entonces, bueno, pues sí, la actividad siempre me ha gustado proponer cosas, aunque no se lleven a efecto finalmente. Pero yo creo que en la propuesta hay como un parto, ¿no? Que dices, bueno, yo ya lo he dicho, yo ya me he quedado tranquila y ahí está. Y muchas cosas que en un momento determinado no han salido, luego esa idea se ha tomado por otro lado y se han llevado a cabo. O sea que yo creo que poner en común ideas siempre es bueno. Sin duda. Recordamos a los oyentes que estamos hablando de muchas cosas con Carmen Hernández Antolín, que pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y está destinada al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es curioso que te gustaba de todo menos el derecho. O sea, fíjate lo que son las cosas. Yo cuando veo de pronto y tal, y veo luego tu formación, tus cursos y todo, incluso estuviste a punto de ocupar un sitio como este, ¿no? Te gustaba mucho el periodismo, te gustaba mucho. Me gusta. Y Clara Isabel Francia era tu referente, qué bueno. Efectivamente, eso fue por un trabajo que nos hicieron hacer en el colegio, que tenías que buscar un referente. Entonces, a mí me gustaba muchísimo la televisión y bueno... mujeres periodistas entonces no había tantas, entonces Clara Isabel a mí me parecía que hablaba fenomenal, que explicaba fenomenal, en aquel momento para mí fue un referente, entonces me he acordado ahora a raíz de hacer esta entrevista, claro. O sea que, y sí, a mí me ha gustado el periodismo, de hecho en el colegio cuando te hacen ese análisis psicológico antes de irte y te hacen como unas recomendaciones, una orientación sí. me recomendaron periodismo y sin embargo pues al final no he hecho periodismo, pero bueno, he hecho otras cosas que me han gustado, nunca se sabe, nunca se sabe. No? ¿Por qué no? Bueno, eres licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, máster en Turismo y Administración Pública por el INAP, ingresaste en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Yo sigo llamándole TAC porque, en fin, sigo quedándole los TAC, pero vamos. Sí. En el año 90. Sí. Evidentemente, ahí, bueno, ¿qué es lo que te llevó a opositar? Porque habiendo estado en tantas actividades en el mundo privado, habiendo vendido, habiendo dado clase, daba lo que fueran, pero toda esa actividad tuya, ¿no te planteaste más el mundo privado antes que el público? Pues mira, la verdad que, claro, yo acabé la carrera en un momento que había un paro estratosférico. Entonces, es verdad que yo busqué trabajo y justo el día que iba a firmar un contrato, una empresa, a mí me estaban continuamente dando la lata con las oposiciones, tal. Y dije, bueno, voy a probar, antes de firmar esto, voy a probar. Entonces me compré 2 temas del temario de TAC, que era el único que a mí me parecía que era bonito, que era interesante y luego que te permitía una versatilidad de profesiones en una sola, que probablemente no me ofrecía ninguna de las que yo conociera en aquel momento. Entonces, bueno, me compré 2 temas o 3 temas y fui donde el preparador. Entonces yo me dice, de los 3 me dice, bueno, pues el mercado de trabajo, es que me acuerdo perfectamente, y además se acordará mi preparador de entonces, que por ahí está, y entonces di el tema, claro, cuando solo llevas 3, pues lo dices fenomenal, lo bordas, y nada, me levanté y el señor se levantó, me dio 2 besos, me acuerdo perfectamente, y me dijo, tienes madera, de aquí no te vas. Sí, esa fue la frase. Nunca nadie me había dicho eso, en ningún sitio, que tengo madera. Yo decía, ¿pero y esto? Entonces, bueno, pues me pareció anecdótico, que digo, bueno, otra semanita más, otros 3 temas, tal. Y así poco a poco. Así poco a poco. Yo no iba, porque además me divertía ir a la Academia de la calle Prado, porque ya tenía algo que hacer a la semana. Entonces iba comprar otra actividad, claro. Entonces iba, me cogía el metro, iba no sé qué y tal, y luego, claro, me cogía libros, artículos y tal, y rellenaba los temas. Y entonces me gustaba, el primer ejercicio estaba hecho para mí, la verdad que sí.
Y esto que es muy importante para las personas que se están planteando opositar o algo. ¿Qué recuerdas de ese tiempo como opositor, una mujer tan activa como tú? Y sin embargo una oposición exige recogimiento, exige disciplina, exige codos, muchos codos y mucho encierro. ¿Qué recuerdas del tiempo de opositora? A ver, yo estudié muchísimo, como todo el mundo que pasa por un proceso selectivo de este tipo. También es verdad que tienes que adaptarlo a tu personalidad. Yo me acuerdo estar estudiando en la habitación en la que yo estudiaba. Estaba al lado del teléfono y siempre que sonaba el teléfono yo lo cogía, que a mí no me suponía cortar nada. No, yo estaba encantada, llamaba a alguien y hablaba y tal, y luego que no me tuve que encerrar. En verano sí que hacía muchísimo calor y entonces me iba a una biblioteca. Entonces ahí ya estaba bien porque conocía gente y tal. Pero no me supuso muchísimo esfuerzo, porque además la memoria no está dentro de mis cualidades, la verdad. Con el tiempo me he dado cuenta que no la tengo tan mala, pero en aquel momento me parecía que no era lo mío. Pero bueno, y luego yo salía los fines de semana, me encantaba el hecho de ir al preparador y soltar el tema, luego nos íbamos a tomar algo, teníamos un grupo de amigos, de gente que preparaba, que se ha ido perdurando junto con los preparadores y que nos seguimos viendo y tenemos un cariño enorme. Entonces, es otro de mis grupos de apoyo en la vida. Sin duda. Tienes 30 años de carrera administrativa y has trabajado en 7 ministerios, por eso decía antes, estos ministerios de Educación y Ciencia, Fomento, Administraciones Públicas, Cultura, Justicia, Derechos Sociales y Agenda 2030, Asuntos Exteriores y Unión Europea y Cooperación, el actual ministerio en el que estás. Y con todo esto has trabajado también en proyectos internacionales, en Europa, en Latinoamérica, etcétera. ¿Cuánto te han enriquecido todas estas experiencias, cambios de ministerio, que es una de las cosas que yo creo más atractivo dentro de entrar en la administración, que evidentemente puedes cambiar de actividad, de ministerio y obviamente de trabajo, ¿no? Como tal. Y de ciudad y de país. Exactamente, de país, sí. Sí, bueno, así pues es. Eso fue en primer lugar lo que a mí me atrajo de esta oposición. Si no, yo no me hubiera metido en una empresa de este tipo. Entonces, pues estuve primero en educación, además primero en Valladolid y luego en Madrid, aprendí muchísimo, hicimos varios proyectos de modernización que yo creo que estuvieron muy bien en su momento, y además yo estaba en un momento que todavía las transferencias en materia de educación no se habían realizado, con lo cual teníamos un volumen de gestión impresionante. Entonces, de ahí me salió un puesto muy bueno en la Secretaría General de Comunicaciones, en el gabinete y luego subdirectora de Asuntos Postales, y a partir de ahí ya empecé a viajar muchísimo en temas postales. ¿Por qué? Porque teníamos que asistir a organismos internacionales representando a España y pues tenía que ir con bastante frecuencia a Suiza. A Uruguay iba una vez al año, a Suiza íbamos por lo menos tres veces al año, y concretamente me tocó presidir uno de los grupos de trabajo en Berna. Y muy interesante, a mí me gustó, además muy novedoso, porque era la primera vez que entraban operadores privados a un organismo público, porque a raíz de la liberalización de los sectores regulados y concretamente el sector postal, había que escucharles. Y es verdad que los operadores públicos no querían para nada, entonces fue un trabajo de mano izquierda. Y a mí me gustó, fui muy contenta, iba. Oye, y vamos a hablar de transformando lo público, porque si no Pilar Madrid me va a matar, porque yo le he dicho que iba a hablar siempre de transformando lo público con personas que estáis en este proyecto. ¿Qué consideras lo más atractivo de este proyecto que habéis puesto en marcha hace relativamente poco tiempo? Vamos. A ver, una de las cosas más atractivas es que venimos de orígenes muy diferentes, porque pertenecemos a cuerpos muy diferentes. Hemos tenido lugares, posiciones importantes dentro de las asociaciones, cada uno de nuestro cuerpo, y nos hemos puesto en común viendo las grietas que había en esas asociaciones y en la asociación que aúna a todas, que es FEDECA, la Federación de Asociaciones de Cuerpos
superiores de la Administración General del Estado. Entonces, esas grietas son las que yo creo que Transformando lo Público ha ido intentando rellenar, y es un grupo de gente muy activa, con muchas ideas, es gente de primera, la verdad. Yo estoy encantada con codearme con Pilar, con Alberto, con Nieves, con Cristina, con todos los que estamos ahí. Sí, entonces, y sobre todo somos, creo, muy respetuosos todos a las ideas de los demás. Entonces sale una idea, venga, vamos a hacerlo y tal, y siempre hay manos para ayudar, siempre hay tiempo para vernos, aunque sea online, y bueno, la idea que tenemos es, como dice nuestro nombre, transformar lo público en aquello que haya que transformar. Oye, hay muchas cosas que están muy bien. O sea, yo qué sé, el funcionamiento de las Secretarías Generales Técnicas es una cosa que no ocurre en ningún otro país, que está muy bien, no hay por qué tocarla, está muy bien. Pero hay otras cosas que, madre mía, clama al cielo. Entonces, alguien tiene que decirlo, y alguien tiene que ponerle el cascabel al gato para que las cosas funcionen cada vez mejor. Seguiremos muy atentos a todo lo de Transformando lo Público, que me resulta tremendamente atractivo todo lo que estáis haciendo y todo lo que vais diciendo. Pilar, ya Carmen. me con Pilar Madrid, Carmen, sí. Sí, perdona, no te vayas porque todavía nos queda ese test del protagonista, pero ahora vamos a ver qué encontramos en el boletín oficial. Tablón de anuncios. El Ayuntamiento de Valdepeñas, Ciudad Real, convoca 4 plazas de auxiliar administrativo por oposición en turno libre. El Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat convoca 34 plazas de auxiliar administrativo y 10 plazas de administrativo por concurso oposición, también en turno libre. Finalizamos con el anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas, que convoca 25 plazas de administrativo por concurso oposición en turno de promoción interna. Ya sabes que puedes consultar y ampliar detalles de todas las novedades en www.postal.es, en tablón de noticias. Y de todo esto y mucho más os mantendremos informados aquí, en Empleo Público de Postal.es, en Capital Radio. Y ahora escucharemos buenos consejos para incorporarlos a nuestro diario. Diario del opositor. Hoy, como siempre, te daremos 3 consejos. El primero de ellos: repasa los temas mientras haces tareas mecánicas, como meterte en la ducha o cocinar. De esta forma, no solo comprobarás si has retenido la información adecuadamente, sino que tendrás la sensación de aprovechar más el tiempo. El segundo consejo es que el día del examen escoge un atuendo con el que estés cómodo y te encuentres bien. Por ejemplo, evita estrenar zapatos o ropa que no sepas cómo te hará sentir. Y el tercer y último consejo: al leer un tema, pregúntate qué podría preguntar un tribunal sobre ello. Eso te ayudará a jerarquizar la información más importante. No olvides, mantén siempre una actitud positiva y construye tu propio camino de éxito y felicidad. Y ahora vamos con el protagonista. El protagonista. El protagonista lleva este test del invitado, que siempre el invitado nos mira así con recelo, pero son preguntas muy sencillas todas, ya verás, Carmen. Y si no quieres no contestas a una, dices paso palabra o dices me callo, lo que sea. Pero bueno, vamos a ir a por ella. ¿Hay algún país en el que hayas ido por viaje de trabajo y hayas dicho yo me quedo aquí? Argentina. Argentina, muy bien. El tópico sobre funcionarios que más rabia te da que exista. Que somos vagos. ¿Verdad? Eso hay que borrarlo, como sea, sí. Y tanto. Bueno, yo he visto tu Instagram, me gusta mucho lo que pintas. Me gusta, eres una gran pintora. ¿Qué estás pintando ahora? Pues ahora mismo, bueno, últimamente he hecho un cuadro para de un retrato, digamos, de un perrito, y que lo hacemos todo el grupo de la clase de pintura, para aportarlo a una protectora de animales. Son perros que están para adoptar, entonces nosotros los ponemos estupendos, lavados y peinados y Qué tal, bueno, y entonces lo que saquen al venderlo, pues se aporta a la sociedad esta. Oye, da tu Instagram para que te sigan en Instagram, como yo te he seguido ya desde ayer. Bueno, luego lo miras. Vale. No va tu nombre directamente, pero por tu nombre llega. Yo he llegado por Sí, tu nombre sí, directamente ahí. Bueno, ¿consideras que hay algún país con el que trabajar sea especialmente complicado? ¿Algún tipo de barrera burocrática o falta de Con China. comunicación?
Con China. Con China. Yo quiero decir que yo trabajé fenomenal con China, pero reconozco que son muy difíciles. Empezando porque no te miran a la cara. Ya. Oye, ¿has pensado alguna vez cómo serías de Erasmus? ¿Y qué país te hubiera gustado irte de Erasmus? Yo hubiera sido feliz. O sea, Bueno, Erasmus para mí hubiera sido lo más. O sea, hubiera repetido, hubiera hecho 50 carreras con tal de hacer Erasmus. Me parece que es el éxito mayor de la Unión Europea. Oye, eso y alguna otra cosa que si da tiempo comentaremos. Una cosa más breve. Fuiste con 15 años a un programa de televisión en el que se preguntaba a cada generación por sus aficiones. ¿Cuál era la tuya a los 15 años? ¿Cuál contestaste? El cine. Las películas de la televisión, porque tampoco tenía yo dinero para ir siempre, pero siempre me ha encantado el cine. No me pierdo el Festival de Cine de San Sebastián todos los años y me gusta muchísimo. Carmen Hernández Antolín, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Gracias a nuestro compañero Víctor Nieva en control técnico. Saludo a quienes habla, José Joaquín Flechoso.